Bueno, Google Reader, como veis, lo primero es que necesitas tener una cuenta en Google, que es la cuenta mágica que te da acceso a una enorme cantidad de servicios, entre ellos un lector de canales RSS. Bueno, cuando entras en la página, pues te ofrece un resumen de las cosas nuevas que han ido apareciendo, y allí lo que tienes es organizado mediante etiquetas, pues todos los canales de información que te interesan, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, en bitácoras, pues tengo Cuaderno, GenBeta, GeniRoca, en fin, todos esos canales. Es una forma de organizar la información si tienes muchos canales de información. La ventaja de las páginas de inicio es que tú en tu ordenador, en cualquier ordenador que vayas, pues, te conectas a tu página de inicio y tienes de un vistazo las cosas más interesantes, digamos, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Además, esto es mucho más potente, porque si hay una noticia que te interesa, la puedes compartir. Es decir, tiene el aspecto social, ¿no? Por ejemplo, si yo entro en el Cuaderno, me dice cuáles son los que esta página, yo puedo hacerla como favorito, añadir una estrella para marcarla, que me interesa, o la puedo compartir, ¿vale? Y esos canales que yo comparto, que son información que a mí me interesa, luego lo puedo poner en mi blog y compartir esa información con los demás, ¿vale? Sí, fijaros que estas son formas de filtrar la información. Y además, filtra la información por usuarios que tú consideras relevantes. No el buscador, Google, sino si un profesor, yo creo que sus fuentes de información son fiables y contrastadas, pues yo las voy seleccionando. Si alguien piensa que las fuentes que yo selecciono son fiables y contrastadas, ¿vale? Pues me ve y yo ofrezco esa información. Es decir, yo filtro la información. ¿Alguna pregunta sobre el tema este? Por favor, interrumpirme siempre que queráis, ¿vale? Aunque sea un poco... Bueno, otra herramienta... Sí. Antes he dicho que los RSS, además de leer texto, también sirven para sindicar vídeos y nuevo material. ¿Eso de la forma como un link para un nuevo link? No, voy a enseñarte... Espera un momento, te enseño... Eso lo había puesto yo en el vídeo, ¿es este? Bueno, esta es, como digo, NetVibes permite hacer universos públicos donde tú puedes ir filtrando esa información y ofreciéndosela a los demás usuarios, o también puedes tener una parte privada. Yo iré a mi cuenta privada. Y entonces aquí en la parte de podcast, que es... pues también genera... a ver. Sí, como veis, los podcasts lo que hacen es generar, es un archivo MP3 que tú creas con una información y eso genera un archivo RSS. Y yo me puedo suscribir, por ejemplo, a La Vanguardia de la Ciencia, que es un programa de Radio Nacional sobre la ciencia. Pues, no sé si lo podemos escuchar, pero yo le doy aquí y me aparece un reproductor que está arriba, ¿lo veis? El reproductor, que no se ve muy bien, está aquí el reproductor y no tenemos sonido, pero
escucharíamos el sonido, ¿vale? Es decir, que la suscripción de texto es un poco distinta porque NetVives te permite generar un reproductor. Bueno, y en cuestiones de vídeo, no sé si había aquí alguna duda. Bueno, aquí esto ofrece una gran cantidad de servicios, ¿vale? Sería cuestión de explorarlo, pero no es el caso, porque vamos a hablar un poco de wikis, pero por ejemplo te puedes suscribir a un sitio donde almacenas información, que es boxnet.net, y ahí tienes a tu disposición pues, archivos de todo tipo. Y los vídeos, pues aparece un pequeño vídeo donde lo puedes reproducir incluso ahí, sin necesidad de ir a YouTube, por ejemplo, o a Google Video. Bueno, los marcadores sociales es otra de las magias un poco, a mí estas dos cosas son las que más me parecen interesantes, que es almacenar, clasificar y compartir enlaces a sitios web, blogs, documentos, papers académicos, etc. ¿Cuál es la ventaja de los marcadores sociales? Pues que nosotros, cuando estamos en la web 1.0, cuando estábamos navegando por un sitio web interesante, decíamos marcar y lo teníamos ahí en nuestro ordenador. Y ahora íbamos al ordenador de la universidad y decíamos, me cachi, si tuviera aquí mis marcadores sociales de mi casa sería genial. O cuando estás en la universidad y marcas un tal, entonces dices, oh, si tuviera aquí, cuando estás en casa, si tuviera los marcadores de aquella página web, pues tener una cuenta en un marcador social como Delicious te permite ir marcando y comentando todas las páginas web o sitios web que te interesan y tenerlo, lo primero, lo más importante de todo es tenerlo a tu disposición, siempre, donde tú estés. Y poder seguir marcando en ese sitio si estás en la universidad o si estás en la cafetería con tu portátil o estés donde estés. Porque el servicio está en la web. Esta es la importancia de la web 2.0. Una cuestión. A nivel personal, esto es muy útil, ¿no? Y además esto es de una manera que se ve como algo pues, muy práctico. Pero a nivel educativo, ¿sería posible, por ejemplo, crear un grupo en una clase, pues que se hiciera un grupo de marcadores o un grupo en el Google Reader donde se compartieran ciertas noticias? ¿Eso es viable, es fácil? Claro, eso es deseable. Es decir, si tú tienes un wiki, tú tienes un proyecto para integrar el wiki, que ya hablaremos, dentro de tu clase, dentro de tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero claro, tú lo que necesitas, imagínate que quieres hacer un proyecto de investigación con tus alumnos, pues lo primero que tienes que hacer es crear, supongo yo, una cuenta de Delicious, donde tú empiezas a generar marcadores de los sitios que te interesa que ellos vayan visitando, ¿vale? Y además que ellos puedan ir añadiendo esa información. De tal manera que si un alumno encuentra un sitio fantástico en un marcador y lo marca ahí, y otro lo marca ahí, es una forma de compartir la información, ¿no? Y luego después todo eso genera información que lo puedes usar en el wiki. Es decir, que la web 2.0 es un conjunto de herramientas que permiten crear espacios virtuales de aprendizaje, pero cuando se utilizan en conjunto, ¿vale? Los wikis es una maravilla, pero si tienes asociados todos los demás servicios, los RSS para ver lo que está pasando en el wiki, los marcadores sociales para ir marcándole los sitios que ellos deben de ver y de visitar, ¿vale? Pues eso es genial, ¿no? Por ejemplo, yo ahora os lo daré. Mientras José Cuerva está buscando, os voy a rogar que aquellas preguntas que tengáis las hagáis pero muy alto, levantando mucho la voz, porque toda esta jornada la estamos grabando, como bien podéis ver, ¿vale? Lo estamos grabando, con lo cual, levantad mucho la voz para que vuestra voz se os oiga y pueda coger el micrófono. Vale, yo tenía el Delicious por aquí en algún sitio, pero ese no hay. Vale, bueno, el Delicious, este es mi Delicious, ¿vale? Mis marcadores sociales. Yo lo que hago es, cuando encuentro una información relevante, marco la información. El hecho de ponerla aquí, inmediatamente, a menos que yo diga lo contrario, la comparto con todo el mundo. Es decir, que si yo digo, mis marcadores sociales son estos, pasa igual que con los RSS. Si alguien considera que yo la información que marco es relevante, pues visitará mi Delicious. Incluso me agregará a su red, porque con Delicious puedes agregarte a la red, a una red de personas que tú consideras interesantes.
Yo, por ejemplo, os he creado aquí, para las jornadas, os he creado en el Delicious una etiqueta de Alcalá, donde yo he ido diciendo, pues mira, esto puede ser interesante para las jornadas, ¿no? Y si os parece relevante, pues aquí en Delicious Cuerva 777 /Alcalá, pues he marcado pues cosas que a mí me parecen que podrían seros útiles. Pues ahí está esa información, ¿vale? No sé si eso responde a tu pregunta o no. Aquí, por ejemplo, además puedes ver si hay otras personas que también están interesados en esa página, y eso le da un nivel, ¿no? Por ejemplo, el Wiki Web Tools, pues está muy bien. Hay 450 personas, además, que la han marcado. Cuando tú vas navegando dices, pues esto debe ser interesante. Si ya hay 450 personas que la han marcado, a lo mejor es interesante, ¿no? Quiere decir que la selección de información la hacen los usuarios. Esta es la interacción social, es lo importante de la web 2.0, ¿vale? No estás tú solo buscando información. Está buscando información todo el mundo. Tú te asocias a la inteligencia colectiva, ¿no? De todo el mundo. Vamos a seguir. Bueno, marcadores sociales, Delicious, que ya sabéis que lo compró Yahoo. Delicious es uno de los más importantes, pues porque cuanto más gente hay, pues mejor, ¿no? Hay más marcadores sociales, más marcas, etc. Mr. One, pues es uno nuevo que ha salido, que utilizan muchos profesores de enseñanza secundaria. BlinkLeaks también es otro marcador social, es decir, que hay muchos. Y este marcador social es interesante para los profesores universitarios, se llama Citiulique. Y es un marcador social donde la gente lo que hace es marcar artículos interesantes para su investigación. Y crea grupos, puede crear grupos de trabajo. Por ejemplo, si entras ahí en Citiulique y marcas el grupo Wikis, pues ahí lo que hay son artículos publicados por otros profesores, ¿vale? Son artículos académicos sobre Wikis. Este en realidad es un marcador social, pero de artículos, que es muy interesante. Bueno, ¿para qué sirve? Pues para clasificar los enlaces mediante etiquetas, crear redes o grupos de usuarios, en este caso desde el punto de vista de la educación, por eso era muy oportuna tu pregunta, porque esta tecnología, a veces parece que estamos hablando solo de tecnología, pero no estamos hablando de tecnología, La tecnología lo que hace es facilitarnos cosas para nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Es interesante conocer la tecnología, porque si no, no podemos usarla, pero siempre tenemos que estar enfocados precisamente al uso de esta tecnología en el aula, ¿no? Entonces se pueden crear redes o grupos de usuarios, que en este caso serían alumnos que están trabajando en un tema concreto, ¿vale? Puedes compartir tus enlaces y puedes suscribirte mediante RSS a la cuenta de otro usuario, es decir que Delicious también ofrece canales RSS, de tal manera que tú puedes ir viendo las cosas que están marcando tus alumnos. Es decir que en la red de internet tú tienes el control a través de los canales RSS de lo que está pasando en el aula, ¿no? Bueno, en el proceso. Bueno, también los puedes editar en línea. Esto es otro ejemplo que, como ya hemos visto el mío, pues no tiene relevancia, ¿vale? Bueno, y después están otros sitios web 2.0 que son otros materiales que se pueden poner a disposición de los usuarios y que nosotros también podemos utilizar, ¿vale? Podemos, como ya hemos comentado antes, pues en imágenes, en Flip, bueno, pues si nosotros tenemos nuestro wiki de clase, que es el sitio para el trabajo colaborativo, nosotros podemos tener una cuenta en Flip donde los alumnos puedan ir subiendo imágenes que luego se puedan usar en el wiki, por ejemplo, o vídeos. Si nosotros grabamos, como estamos haciendo ahora, un vídeo, nosotros lo podemos poner en una cuenta especial en YouTube para que puede ser privada incluso, para que los alumnos la puedan insertar luego en el wiki. O el profesor puede grabar su clase y ofrecer ese contenido, que es mediante un vídeo alojado en cualquiera de estos servicios gratuitos, pues, y se puede insertar luego en el wiki, ¿no? También se pueden crear, sobre todo para los profesores de lenguas extranjeras, que es genial,
usar programas como Audacity para crear archivos de sonido de formato MP3 y crear pues, un podcast donde se puede subir pues, a servicios que hay como Odeo, Podomatic, etcétera, y que luego después los alumnos puedan ir visitando, ¿no? Se pueden compartir documentos. Hay un sitio que se llama Script que sirve para compartir documentos en formato PDF, en formato Word, hoja de cálculo, etcétera. Es decir, si yo hago una ponencia, etcétera, la puedo compartir ahí. Y también, por supuesto, el sitio que últimamente está teniendo un éxito tremendo, que es el de compartir presentaciones, ¿no? El SlideShare, ¿no? Las redes sociales, que ya hemos hablado de Twitter, y hemos hablado... ¿Es posible hacer esto? ¿Para qué se puede utilizar, ¿no? Bueno, la Web 2.0 y la educación. La Web 2.0 tiene el potencial de completar, mejorar y añadir nuevas dimensiones colaborativas al aula. Es decir, todo esto ya existía antes de que aparecieran estas nuevas herramientas. Es decir, todo el mundo ha hecho aprendizaje colaborativo, ha hecho aprendizaje constructivista, ha compartido cosas, pero lo que hace la Web 2.0, los servicios de la Web 2.0, es facilitar y mejorar las posibilidades de usar todo esto de manera más eficaz. Es decir, la Web 2.0, estas herramientas, al fin y al cabo, son herramientas que facilitan el trabajo. Bueno, estas tecnologías tienen el apellido de software social, es decir, el aspecto social, el aspecto tecnológico de la Web 2.0 ya lo hemos visto, un montón de servicios, de software, etcétera. Pero hay un componente muy importante que tienen todos estos servicios, que es el componente social, ¿vale? Y es un medio para facilitar las conexiones sociales, el intercambio de información y una ecología, un espacio o un sistema de personas, prácticas, valores y tecnologías en un ambiente local particular. Por ejemplo, NIN es un ejemplo donde existe ese espacio, donde nos ofrece la tecnología y luego están las personas que están ahí compartiendo y creando conocimiento. ¿Qué es lo que nos aporta a la educación la Web 2.0? Pues que nos permite crear un espacio de trabajo colaborativo y que se rompe así la jerarquización y la unidireccionalidad del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje visto desde el punto de vista del profesor al alumno, ¿vale? Eso se rompe porque si todos los usuarios, todos los alumnos participan en la generación de conocimiento, la generación de contenido, los profesores pueden también aprender de cosas que hacen los alumnos. Es decir, tú puedes encontrarte con un enlace que ha encontrado un alumno que tú ni siquiera te habías podido imaginar, porque ellos pueden filtrar la información siempre que tú le ayudes a hacerlo, ¿no? Además, tenemos que pasar de una educación que está centrada en los contenidos a una educación que está centrada en la construcción del conocimiento. Es decir, lo importante ya no es la información, sin información hay un montón. Lo importante es ser capaz de buscar, seleccionar y buscar esa información. Eso es lo importante. Y esa competencia digital es una cosa que nosotros tenemos que favorecer y ayudar a que nuestros alumnos de la universidad, que serán luego futuros profesores de enseñanza secundaria, no lo olvidemos, pues sepan hacer eso, porque eso es una exigencia ya del currículum de la enseñanza secundaria. Además, no olvidéis, como le comentaba a Guzmán, que muchos de los alumnos que van a llegar a la universidad ya están trabajando con estas herramientas, ya son nativos digitales, ya tienen unas competencias digitales y los profesores tienen que tener estas competencias para poder enseñar todo eso a los alumnos, porque los alumnos ya saben de todo esto. Los alumnos ya están empezando en la enseñanza secundaria a trabajar con blogs, están empezando a trabajar con wikis, con marcadores sociales, etcétera. Van a venir a la universidad y ¿qué se van a encontrar? Con lo mismo de siempre, con todos mis respetos, ¿no? Es decir, un profesor explicando, como estoy haciendo yo ahora, que esto es fatal, por eso decía lo del PowerPoint antes, al principio, explicando y los profesores y los alumnos buscando, cogiendo información, ¿no? Es decir, que yo creo que a veces, como en los wikis, eso es muy, muy útil, lo que se hace en la universidad. Pero también tenemos que enseñar la otra parte, porque no podemos desarrollar el sentido crítico de búsqueda de información en nuestros alumnos si siempre le estamos dando información fiable y veraz. Si no les dejamos que ellos busquen información, que contrasten diferentes fuentes de información, si no hacemos eso, pues ellos van a siempre estar diciendo, bueno, pero ¿cuál es la información verdadera, ¿no? Ellos los que están buscando eso. Y entonces la Web 2.0 permite y facilita este tipo de cosas. Además, amplía y rompe el espacio aula donde se genera siempre la clase. Es decir, con un wiki
Nosotros tenemos el aula en Internet y allí se están produciendo y se está enseñando, ¿no? Y favorece un tipo de aprendizaje colaborativo donde el conocimiento se construye entre todos y donde los profesores y los alumnos tienen que adoptar nuevos roles, ¿no? No transmitir solo conocimientos, sino que los profesores tienen que ser facilitadores del aprendizaje, ¿vale? Y los alumnos también tienen que participar creando grupos de trabajo colaborativo, ¿no? Bueno, una cosa muy evidente, pero es decir, que no solo por el hecho de utilizar la herramienta de la web 2.0 ya estamos integrando las TIC en nuestro trabajo diario, ¿vale? Sino que las TIC tienen que facilitar un cambio metodológico y pedagógico, ¿vale? Bueno, y es un nuevo entorno tecnosocial, ¿vale? Es decir, que tiene una parte tecnológica, como ya he repetido antes, pero también social, ¿vale? Bueno, pues esto era un poco lo que yo quería hablar sobre la web 2.0. No sé si tenéis alguna pregunta. Descansamos un minuto y luego ahora. ¿Y si tenéis una pregunta? Yo es que sobre esta última parte que estaba tratando tengo algunas preguntas y dudas. Dime. Primero, facilitamos a los alumnos la búsqueda de información, pero facilitamos que comprendan, aprendan esa información o solo que la sepan buscar. No. Ellos la información. Bueno, una de las ocasiones o sea, ayudarles a saber buscar la información me parece importante que ellos sepan discriminarla. Es que me parece que nos olvidamos de la otra parte. No se nos olvidamos. O a veces parece que se me olvida escucharla. Sí, tienes razón. Una de la competencia digital lo que dice es transformar la información en conocimiento. Es decir, esa competencia digital dice eso. Es decir, no solamente buscar información, sino que luego tiene otra coletilla, que es transformar la información en conocimiento. Es que a mí esa parte me parece muy importante, porque totalmente de de hecho acuerdo. hay algo que buscar información es algo a lo que ellos sí que están acostumbrados, como bien ha dicho, desde edades tempranas. Pero quizás falta la otra parte, es decir, esa búsqueda y ese, digamos, aprendizaje o una vez que se discrimina o, no sé, comprensión, esa parte es la que a veces no llegan o yo no veo que llegan a terminar algunos. Sí, pero primero tenemos que convencernos nosotros de que nuestros alumnos son capaces de hacer eso. Sí, claro. Entonces, una vez que estamos convencidos de que los alumnos son... Porque yo estaba hablando hace poco con una profesora de la universidad y me estaba diciendo no, pero si es que los alumnos no pueden hacer lo que yo hago, que es buscar diferentes fuentes de información, seleccionarla y contarla, ¿no? O sea, buscarla sí, yo le digo, yo lo he probado y sí, buscarla la han buscado. Seleccionarla y contarla es la parte que no ha sabido hacer. Ya. Porque lo que han hecho ha sido coger, contestar a las preguntas copiando la información sin reciclarla, digamos, ellos mismos. Sí. Bueno, pero eso lo que hay que hacer es empezar a hacer ese tipo de cosas. Ese tipo de actividades hay que empezar a hacerlas creando, por ejemplo, un proyecto de investigación sobre un tema concreto guiado por el profesor. Es decir, el profesor tiene que ser un tutor, un facilitador de información de cómo se hacen las cosas. Y los alumnos tienen que empezar a trabajar en ese tema, guiarles para ver dónde están los fallos. Bueno, quizás los que han llegado todavía a la universidad no han pasado por ese proceso y están todavía... Bueno, es que yo digo que en la enseñanza secundaria ya hay muchos, pero todavía no está generalizado. Y el segundo problema que veo, que eso me parece que es importante y que lo tenemos que tener en cuenta a todos los niveles, es decir, tanto en la educación secundaria como en la universidad, es decir, no nos podemos quedar solo en la búsqueda y la discriminación, sino que hay que crear conocimiento. Que es importante. Vale. Y el segundo Es decir, hay que construir problema conocimiento. es, pues por ejemplo, si no hay un sitio como este para trabajar, ¿cómo lo hacemos? Pues es un problema, claro. Pero ese es un problema que se está presentando, que es que la administración debe de facilitar conectividad y máquinas. Y tiempo. Porque esto supone mucho tiempo también para el profesor y para preparar y para porque también tiene que hacer una discriminación él mismo, ¿no? Sí, claro, él tiene que crear, en vez de preparar su clase, lo que tiene que es preparar las actividades que van a hacer los alumnos para que aprendan. Sería un poco, es el cambio ese metodológico que estamos hablando, ¿no? Pero... Tiempo, sí. Lógicamente es una nueva forma de hacer las cosas y eso requiere, al principio, una ingente cantidad de tiempo.
ingente. Todo lo que nos ha enseñado, que viene preparado y todo, es que bueno, eso es horas y horas y horas y horas, que si uno se dedica a eso no puede dedicarse a lo mejor a la preparación de otra parte de la clase que tiene que... No, pero que no te puedes centrar solo en las herramientas, sino usar las herramientas que tú crees que son las que más te van a ayudar. Y luego tú tienes un montón de contenidos, es decir, la primera fase es tener un montón de contenidos que tú tienes en papel, en no sé qué, pasarlo a formato digital, compartirlo con los alumnos, es decir, hay otra forma de ver las cosas, ¿no? Y sí, tiempo, pues un montón. Hay un proyecto que hizo Apple con un instituto de enseñanza secundaria que se llama el proyecto ACO, y lo que hizo fue meter un montón de ordenadores en las aulas. No les faltaban ordenadores ni conectividad. Y entonces vio cómo iban pasando los procesos por los cuales los profesores iban primero haciendo igual lo que hacían antes, pero ahora usando la tecnología, después incrementando la productividad, porque al final resulta que ese tiempo inicial, luego después te ayuda, porque yo ahora mismo, fijaros la cantidad de información que yo tengo ahí. Es decir, yo soy mi Delicious, mi NetVives, mi tal, o sea, yo lo tengo ahí todo. A lo largo del tiempo, al principio te asusta, pero no hay que empezar a hacer todo de golpe, sino crear pequeños espacios e ir empezando a trabajar en esta dirección. Al cabo de los años ya tienes allí muchas cosas ya creadas, ¿no? Y luego después, hasta que se llega al proceso de innovación, que no llega a todo el mundo, pues pasa mucho tiempo, ¿no? Es decir, que hay una serie de pasos que uno no se puede saltar, que es primero conocer la tecnología, después hacer lo mismo que uno hacía antes, pero usando la tecnología, después aumentando la productividad, porque las herramientas te lo permiten, y después innovando. Yo creo que son pasos que uno no puede... Y además, cuando tú lo ves así de entrada, dices, Dios mío, esto no lo puedo hacer ya. Bueno, hay que empezar, ¿no? Hay que empezar a plantearse de qué manera puedo cambiar mi enseñanza en el aula usando este tipo de herramientas. Es un poco eso. No sé si... Ya sé que lo ves negro, pero yo te entiendo, ¿eh? Siempre todo el mundo lo ve negro al principio. Es que si no es negro lo tengo que ver. Sí, sí. Mis alumnos el otro día íbamos a hacer una tarea y fuimos a un laboratorio y no entra más que él, y tuvimos que marchar, lo tengo que ver negro. Sí, claro. Dime. Muy cortito, es que precisamente con la web 2.0 no necesitas laboratorios ni máquinas, porque tú haces un blog, le dices a tus alumnos que se conecten en casa y ya está. Con lo cual, esas aulas de informática con los ordenadores todos medio zombies, pues ya no hace falta. El problema está en que no se conectan, esa es la segunda parte. Bueno, si tú le dices que vas a evaluar, se conectan. Sí. Sí, la historia es que si tú utilizas, por ejemplo, los wikis como un añadido a tu clase, los alumnos no lo van a ver como algo que está dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje y no lo van a usar. Si tú lo integras dentro de la enseñanza-aprendizaje y lo evalúas, lo planificas y lo evalúas, entonces empezarán a usarlo. Pero si lo haces como algo ajeno, que yo lo conozco porque hay muchos profesores de enseñanza secundaria pues, que han creado wikis con sus alumnos, pero lo tienen ahí cuando van a la clase de informática y tal. Pero si tú lo integras y haces un proyecto, los alumnos participan y trabajan y hacen cosas. Pero tienes que evaluarlo y considerar ese trabajo. Si no lo consideras, si luego después haces un examen normal, pues claro, te cargas todo el trabajo que has hecho. Sí, yo tengo una relación con los wikis y hace unos 3 meses creé uno para los alumnos y lo he evaluado, pero yo tengo una duda existencial, de alguna forma. Y es realmente cuál es tu papel, ¿no? Cuando creas un wiki le dejas el protagonismo a ellos, que son los que tienen que buscar, seleccionar. Eso acaba virtiéndose pues, en la página web de acceso para todo el mundo, pero tu papel, si entras en el wiki y corriges lo que ellos han hecho, pues entonces ya volvemos a la de antes, ¿no? Volvemos a que sea el profesor el que dirige de una forma unilateral el conocimiento. Entonces yo he prescindido de hacer eso y he preferido pues, que hubiera algunas cosas, no errores graves, pero sí correcciones. ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? El profesor debe corregir en todo caso pues, las cosas que se salgan de madre, o es mejor lo contrario, ¿no? Y dejar para fomentar eso que sean ellos los que se sientan los auténticos protagonistas de ese conocimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de los wikis y vamos a resolver un poco de esas dudas. Yo, mi opinión, y con alguna experiencia que tengo,
es que creo que los wikis cuesta trabajo empezar a usarlos en el aula porque tienen un montón de situaciones realmente un poco problemáticas. Pero en este caso que comentas, yo creo que lo que hay que hacer es, si has planificado bien la actividad, ¿vale? Puedes hacer pequeñas correcciones por ejemplo, en la parte que guía, en la página del wiki que guía las actividades de los alumnos, ahí. Y evaluar el proceso, el producto que los alumnos han elaborado, ya sea correcto o incorrecto, lo que sea. Evaluar ese proceso. Es decir, planificar bien la actividad que vas a usar con el wiki, ¿vale? Y evaluar el producto. El wiki siempre es una fase beta, ¿no? Es decir, no todo es correcto, es decir, que se puede cambiar, ¿no? Y yo creo que yo tocaría en el caso de una página o un blog que dirige la actividad del wiki. Ahí podría dar información. O en los foros, por ejemplo, de cada página, ir indicando pues, qué pasa aquí, es decir, discutiendo sobre los contenidos en los foros y dejar que ellos sean los que construyan el wiki. Es una idea, bueno, pero se puede usar de muchas maneras. Creo que en el fondo... Sí, ahí No, solo iba a decir que en los Estados Unidos, en las universidades privadas, la mayoría de los alumnos acuden a sus clases presenciales normales con ordenador portátil. Hicieron una encuesta y resulta que el 80% de la gente, aunque estaban en clase con el portátil, como nosotros estamos aquí delante de usted, pues estaban conectándose a Facebook. Sí. En vez de realmente prestar atención, el trabajo realmente lo estaban haciendo en clase, o en casa, digo, en clase estaban haciendo otras cosas. Sí. Sí, es verdad, yo tengo constancia de esa información y de hecho eso creó un debate bastante grande de si permitir que los alumnos llevaran el portátil al aula o no, pero no solamente por eso, sino porque cuando el profesor estaba en clase transmitiendo información y conocimiento, ellos se conectaban a la red y a veces le pillaban en cosas que estaba diciendo que eran erróneas o cosas de estas. Entonces decía, bueno, pues ¿les permitimos que lleven el portátil o no se lo permitimos, ¿no? Entonces un debate que bueno... Estamos viendo que se está retrasando lo que es la segunda parte. Si pudiéramos reducirla, esa segunda parte, para y medio más o menos parar. Vale. Solo cuarto de hora entonces. De acuerdo. Y a menos cuarto. Sí, porque me parece que no hemos extendido demasiado. Bueno, pues entonces vamos a ir un poquito más rápido con el tema de wikis, porque hay una parte que es visitar los enlaces que nosotros tenemos, que yo lo he dejado en el wiki de las jornadas, ¿vale? Bueno, el primer wiki lo creó Ward Cunningham en 1995, fijaros que hace ya un montón. Y luego después ha sido una cosa muy curiosa. Se ha generado el uso de los blogs en la educación, blogs de aula, etcétera, pero los wikis han quedado ahí, ¿no? Un poco parados. Y a mí me parecía siempre que los wikis eran más útiles para usar en el aula que el blog. Que el blog era más útil como es una web personal en el fondo, es más útil como, incluso para el aula yo lo vería como un portafolio personal, donde el alumno fuese contando lo que iba aprendiendo, etcétera, ¿no? Sin embargo, primero ha sido el impacto de los blogs y ahora ha empezado la gente a usar ya los wikis, ¿no? Bueno, ya sabéis que wiki significa rápido, todo esto ya sabéis mucho. Bueno, un wiki muy sencillo, ya lo veremos. Se basa en editar, escribir y guardar. Enlazar con otra página y eso es un wiki, ¿vale? Es un wiki es una cosa muy sencilla, no tiene nada que explicar. Es decir, simplemente es darle al botón de editar, escribir, guardar y eso, pues, enlazar con otras páginas. Eso es así de sencillo, no tiene más, ¿vale? Bueno, yo había puesto aquí algunas definiciones de wikis para que vieseis, pero bueno, como luego vais a tener la presentación, luego las podéis viendo, ¿no? En realidad un wiki es una colección de páginas web, no deja de ser un formato de publicación web igual que un blog. Tiene algunas características especiales, pero no deja de ser nada más que una colección de páginas web que cualquier persona puede editar. Normalmente las páginas del wiki pueden estar abiertas, pero hay sistemas de wiki que permiten bloquear algunas páginas e incluso que sean totalmente privadas, ¿vale? O cerradas. Ahora los wikis ya ofrecen un editor visual, de esos que como el tipo Word, pero antiguamente los wikis tenían un lenguaje de marca muy sencillo, ¿no? Asterisco, etcétera, pero ahora ya casi todos ofrecen un editor visual. El wiki no se necesita un software especial, facilita la publicación de contenidos en la web porque no necesita un software especial para nada, ni tampoco dependemos de un webmaster que nos diga, venga, pues sube esta página web, está el hosting, etcétera.
Es una forma muy sencilla de editar y crear páginas web que están enlazadas. Puede ser un almacén compartido de conocimiento que está siempre en constante crecimiento, ¿vale? Siempre podemos ver las diferentes versiones de una página en un wiki, con lo cual siempre podemos volver atrás, ¿no? ¿Vale? Todo el mundo conoce la Wikipedia, ¿vale? Y los proyectos de la Wikipedia que están basados en un software que se llama MediaWiki, porque cuando hablamos de wiki tenemos que hablar de lo que es el wiki y del software que hay debajo. Las dos cosas se llaman iguales, ¿no? Los proyectos de la Wikipedia, que fijaros que en inglés hay 2.360.000 artículos, en español tenemos muy pocos, ¿vale? Pues una actividad wiki muy interesante es hacer que los alumnos busquen una entrada en la Wikipedia en español y si no está, que la creen, ¿vale? Eso lo han hecho los alumnos de primaria del CEIP San Juan Alonso de Huelva. Ellos buscaron Niebla en la Wikipedia y no estaba, y entonces los profesores le ayudaron a crear la entrada en la Wikipedia, ¿vale? Y tienen una entrada en la Wikipedia. Eso fue una actividad de aula, ¿no? La Wikipedia ha tenido, ya sabéis, muchos problemas porque dicen en relación con la autoridad y el rigor de los artículos, etcétera. Y bueno, hubo investigaciones de la revista Nature sobre si era realmente fiable la información o no. Al final no se aclaró el asunto, ¿vale? Pero en realidad lo importante de la Wikipedia es que es una enciclopedia de conocimiento libre, abierto para todos y que está en fase beta. Es decir, efectivamente, nosotros como profesores podemos encontrar en la Wikipedia entradas que a lo mejor son erróneas. Bueno, pues las cambiamos, ¿no? Para eso está la Wikipedia y para eso es un wiki. Te das de alta y lo cambias. O tus alumnos pueden trabajar en cambiando uno de los artículos, ¿no? Bueno, no voy a entrar aquí en los diferentes proyectos que hay de la Wikipedia, pues, que hay un montón. Vamos a pasar esta parte. Bueno, Citizendium. Citizendium es un proyecto alternativo a la Wikipedia donde tiene un sistema de, no de peer review, pero casi. Claro, el crecimiento de los artículos aquí es pequeñísimo, ¿vale? De hecho, el creador de la Wikipedia al principio creó una Wikipedia con peer review y en un año se crearon 80 artículos. Cuando dijo, se acabó el peer review, todo el mundo a crear contenidos. En un año, 80.000 artículos. O sea, la diferencia fue abismal, el crecimiento exponencial, ¿no? Bueno, los wikis en la educación. Yo os he resumido aquí algunos de los ejemplos de wikis que hay en educación. Pero esto lo tenéis, los enlaces, que me gustaría que es una actividad que vamos a hacer cuando hagamos el descanso, haremos esta actividad. Los enlaces están en la página de las jornadas, ¿vale? Entonces, yo lo que sí he hecho ha sido clasificarlos, aunque esto de los wikis admite múltiples clasificaciones, ¿no? El wiki como web personal, que es una base de datos de conocimiento del profesor. Es decir, es el wiki del profesor. En realidad, el profesor utiliza el wiki pues, para ir creando sus recursos para el aula, donde tienen acceso los alumnos a ese wiki. Por ejemplo, el aula wiki del profesor Francisco Muñoz de la Peña, o el wiki de Aníbal, el wiki de Mario Núñez, en fin. Luego, estos wikis no tienen sentido si nosotros no dedicamos unos minutos a visitarlos y ver cómo se utilizan. Yo os he dejado todos los enlaces. Las comunidades en práctica son grupos sociales que comparten un interés común. Bueno, pues hay wikis creados para comunidades sociales. El wiki más importante es el currículum de Sudáfrica. El currículum de Sudáfrica de la universidad está todo en un wiki. Todos los profesores han creado ahí el currículum, lo tienen ahí todo, ¿vale? Incluso los profesores han creado actividades, contenidos, ejemplos, ejercicios, etcétera. Es un wiki enorme y es un ejemplo de cómo un departamento, no vamos a decir ya la universidad, que sería muy complicado, pero por ejemplo un departamento podría tener un wiki donde tenía todos sus currículum ahí puestos, ¿no? Con actividades. iColenet es un wiki que hemos creado nosotros para el uso didáctico de Internet en iCole, el aprendizaje de contenido de lenguas extranjeras. Ese wiki, que se creó a raíz de un curso de formación a profesores de lenguas extranjeras, pues ese curso de formación llevaba asociado un blog y un wiki. Siempre que hacemos un curso de formación, asociamos blog y wikis a los cursos de formación, ¿vale? Y ahí pues, se van creando contenidos. También es un wiki abierto donde todo el mundo puede participar. Filotic es un wiki de profesores de filosofía, donde hay un montón de profesores de filosofía investigando pues,
sobre las posibilidades didácticas que nos presta la tecnología para aplicarla todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un wiki de comunidades en práctica, ¿no? También. Los institutos han empezado a crear los wikis como portales. Por ejemplo, el wiki del IES Almeralla es el portal del instituto, es un wiki, donde viene toda la información del instituto. Cada profesor tiene su página, los alumnos tienen página, la revista del instituto está hecha en el wiki, es decir, todo está centralizado en un wiki. Y hay ya muchos ejemplos. El de Valdebernardo es el último que hicieron, que se presentó en el 4º Congreso de Educarred, ¿vale? Luego hay un montón de wikis de aula, que bueno, aquí hay algunos ejemplos, pero me gustaría que explorarais para ver qué es lo que hacen los profesores de enseñanza secundaria con sus wikis, ¿vale? Toda esa información está en la página de wiki, como ya he dicho, en una parte que se llama EduWikis, pues ahí está, ¿vale? Son los wikis de aula. Lo del wiki de María Barceló son wikis para enseñanza primaria. No sé si... Bueno, dejamos un poco más, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre un blog y un wiki? Bueno, fijaros, ya todo el mundo conoce lo que es un blog, ¿vale? Es una web personal donde las entradas están organizadas cronológicamente y donde hay pues un título, una descripción, hay una parte de enlaces, etcétera, y las categorías, tal. Eso es un blog personal. Fijaros, la diferencia es que en el blog personal solamente escribe una persona o un grupo de personas, ¿vale? Puede ser un blog colectivo, un blog de aula colectivo, como por ejemplo el Tinglado, en el cual yo participo, pues es un blog colectivo.